espacio, 5 de Bolívar. Son las 7:02 de la tarde, hora de España, y hoy tengo a una invitada muy especial en mayúscula, que es la doctora Tania Borda. Lo primero, agradecer a la doctora Tania el estar con nosotros en la tarde de hoy. Nos ha costado un poquito poder realizar esta actividad después de muchos años bregando también. Hemos coincidido en congresos y bueno, hasta que por fin hoy nos ha regalado este tiempo, este espacio, y la verdad que agradecidísimo porque esté con nosotros en la tarde de hoy. Y luego, importante, vamos a presentar, ¿no? Para los que no la conocen, quién es la doctora Tania Borda. Yo voy el currículo de la doctora Tania, pues podemos estar hasta el día lunes aquí presentándola, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de una forma bastante resumida. La doctora Tania Borda es licenciada en Psicología y doctora en Psicología por la Universidad Católica de Argentina. Es profesora titular, perdón. No, el doctorado es de la Universidad de Buenos Aires, es de la UBA. Doctorado de la Universidad de Buenos Aires y es profesora titular de la Cátedra de Terapia Cognitivo-Conductual en la Universidad Católica de Argentina. Directora del Instituto Biobehavioral en Buenos Aires. ¿Okay? Es un instituto que es una filial de Estados Unidos de Nueva York, que es donde la doctora Tania se ha formado. Pero Tania, me gustaría que te presentaras a ti misma, te introdujeras y a partir de ahí pues comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias Alejandro por invitarme. Como dice Alejandro, nos conocimos hace muchos años atrás, cuando yo era joven, y habíamos coincidido en una conferencia de la... ¿Sigo? Sonó, alguien estaba hablando, sigo. En la conferencia de la International OCD Foundation, y bueno, y siempre me gusta ver sus videos. Los videos de Alejandro son muy explicativos. De hecho, le contaba antes de empezar una anécdota de pacientes míos que me comentan cómo aprendieron a hacer exposición y prevención de respuesta gracias a los videos de Alejandro. Así que bueno, muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes este ratito. Hace 27 años que me dedico a el trastorno obsesivo compulsivo. Me formé en Estados Unidos con el doctor Yayura Tobías, que fue uno de los primeros psiquiatras argentinos encima en dar inhibidores de la recaptación de serotonina a pacientes con TOC. Así que imagínense quién me formó. Y la doctora Fugen Nesiroglu, que es todavía una referente en lo que es psicoterapia de TOC y de trastornos del espectro de TOC en todo el mundo. Así que bueno, tuve el honor de ser elegida por ellos para formarme y para dirigir la filial, la única filial del instituto de ellos en el mundo, que está en Buenos Aires. Y bueno, donde cuento con, en este momento, 7 personas trabajando conmigo. A lo largo de todo este tiempo formé muchos psicólogos de diferentes partes de Argentina y tesistas, y bueno, la verdad tengo un honor muy grande de que tener mucha gente que tiene ganas de aprender y ganas de aprender con los pacientes con TOC. Así que, bueno, no sé qué más contarles de mí. Gracias, Tania, gracias. Yo quiero contar una anécdota que te la recordé cuando nos conocimos en Boston, en el Congreso de la Fundación Internacional de TOC. Cuando escuché tu conferencia, pues inmediatamente, realmente fue una conferencia que a mí me enseñó mucho. A partir de ahí prácticamente ha sido un camino a recorrer y nada más te escuché hablar, dije, pues esta mujer sabe lo que habla y conoce muy en profundidad en TOC. Cuando terminó la conferencia me acerqué a ti y te dije, mira, a mí me gustaría formarme contigo en Argentina, en Buenos Aires, donde tú estés, yo voy. Tu respuesta fue, me dijiste, a ti no te hace falta aprender conmigo, tú sabes mucho de TOC. Si quieres aprender de TOC, lee todo lo que caiga a tus manos de Jonathan Abramovich, que es uno de los grandes referentes, y bueno, posteriormente sí hice pues algún curso con él y todo esto. Es una anécdota que no se me olvida y que bueno, que a partir de ahí fue también una inspiración, ¿no? para continuar este camino que sigo hoy en día tanto aprendiendo como pues lo que es propagar, ¿no? Lo que es el conocimiento, la experiencia y lo que es el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo para ayudar a afectados a recuperarse y sobre todo a acercarse al camino correcto. Es todavía muy importante, Alejandro, el tema de seguir divulgando
qué es el TOC y cuál es la terapéutica que hay, porque todavía, a pesar de que hace ya más de 20 años que tenemos una línea terapéutica, sigue habiendo en muchos países una gran población subdiagnosticada de TOC, por lo cual también muchas veces tardan mucho tiempo el paciente en recibir un tratamiento, y esto empieza a ser algo que disminuye la eficiencia del tratamiento, porque con la cronicidad sabemos que es uno de los peores variables que tenemos para poder mejorar, porque se van formando cada vez hábitos desadaptativos más fuertes, y a mí me noto mucho la diferencia en relación a los hijos de mis pacientes, que con ellos sí puedo empezar con el inicio cuando empieza la sintomatología y los resultados en muy poquito tiempo, en meses, el paciente revierte completamente su sintomatología. Entonces, todavía, y siempre que nos encontramos con los terapeutas en el mundo, siempre nuestro problema es que existen todavía pocos terapeutas especialistas en TOC, y ese también es otro elemento que tenemos en contra, y es que una cosa es trabajar con terapia cognitiva conductual y otra cosa es trabajar con terapia cognitiva conductual en pacientes con TOC. O sea, de hecho, es uno de los lineamientos que tenemos para poder considerar o no un paciente refractario. Tiene que haber pasado por una cantidad de 20 sesiones como mínimo con un terapeuta experto, y esto es justamente lo que más está marcando una de las cuestiones fundamentales a la hora del tratamiento, que tiene que ver con la alianza terapéutica. La alianza terapéutica nosotros en terapia cognitiva conductual la definimos por dos características principales. Una es la sabiduría del terapeuta sobre las herramientas, sobre el trastorno, sobre el pronóstico del paciente, y otra tiene que ver con lo directamente personal. Pero creo que hoy por hoy sabemos que el verdadero pronóstico de si un paciente va a poder o no mejorar es que exista o no la capacidad de formar alianza terapéutica. Y esto es también muy importante, que no es solo llevarnos bien, pero tampoco es algo donde el paciente puede cumplir un protocolo sin que haya ningún tipo de intervención interpersonal. Entonces, creo que seguir formando profesionales, seguir formando también que la población entienda qué es el TOC, que la población sepa que hay un tratamiento que puede llevar a una reducción de cerca del 70% más de su sintomatología, es como muy importante, puesto que también el TOC sabemos que es uno de los trastornos más invalidantes y es un trastorno muy prevalente en el mundo, alrededor del 2 o 3% de la población mundial. Estamos aproximadamente muy cercanos a los trastornos de depresión, a los trastornos de ansiedad, con lo cual es muy importante lo que nosotros hagamos en relación a enseñar específicamente el tratamiento de pacientes con TOC y no solo de trastornos de ansiedad. Totalmente. Tania, con respecto a las investigaciones más recientes, que es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente, el tratamiento de primera elección sabemos que es la exposición con prevención de respuesta. De hecho, todas las investigaciones recientes, tanto de Abramovich como de muchos autores, pues apuntan a la EPR, y yo me he atrevido a decir en algún momento que seguramente me jubilaré y seguiremos hablando de exposición con prevención de respuesta, porque el TOC ha sido el gran quebradero de cabeza, no solamente de la psicología moderna, sino resistente a todos los tratamientos, a la exposición con prevención de respuesta. Pero si nos pudiéramos enfocar en investigaciones quizás más recientes, de los últimos 5 años, ¿no? Donde tú has participado en algunas de ellas, ¿qué nos podrías arrojar, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar? A ver, a mí me gusta siempre decir que encontramos primero la cura antes de saber verdaderamente de qué se trataba el trastorno. Las últimas investigaciones en las que participé tienen mucho que ver con intentar saber cuál es la neurobiología, o sea, cómo se forma este trastorno. Cuál es la vulnerabilidad biológica y la vulnerabilidad psicológica que existe para este trastorno, que sabemos que es principalmente heredofamiliar,
Entonces, hay muchas investigaciones apuntando más a todo lo que tiene que ver con lo neurobiológico del TOC, con lo que tiene que ver con la genética del TOC, que de hecho actualmente estoy participando en una investigación que se está haciendo para justamente tener más en claro y poder trabajar desde la prevención y desde la aparición de los primeros síntomas. Esto es lo que más nos traería. Y bueno, y en mi caso, las investigaciones mías, una que está por salir, tiene que ver con utilizar una herramienta de rehabilitación neurocognitiva para potenciar los efectos de exposición y prevención de respuesta. Pero quizás como contestación primera, quiero decir que es cierto lo que vos decís, Alejandro, que la terapia de exposición y prevención de respuesta empezó siendo algo tan efectivo que fue el primer modelo de comprensión de qué era el TOC, salió a través de tratar de entender por qué la herramienta de exposición y prevención de respuesta daba resultados tan favorables a los pacientes. Una investigación mía que creo que que tiene gran repercusión, fue una que hice en relación a niños y adolescentes, demostrando que el patrón de interacción sociocultural, digamos, perdón, de interacción con pares es muy específico, a diferencia de lo que sucede con chicos con fobia social, con chicos con autismo, y que esto marca algo que es muy importante, y es que exposición y prevención de respuesta es una herramienta que es excelente a la hora de levantar síntomas, pero que requiere la generalización del conocimiento de lo que se da en esa esfera para que el paciente tenga una mejoría más amplia. El tema de calidad de vida en los pacientes con TOC es un tema que nos viene desviviendo desde siempre, porque la calidad de vida se disminuye enormemente, no solo para ellos, sino para su entorno. Otra investigación que tuvo mucha repercusión fue una investigación sobre ideas sobrevaloradas en niños y adolescentes. En algún momento se creyó que el TOC infantil no era un TOC con ideación, y decir que estos pacientes tenían ideas sobrevaloradas fue bastante revolucionario, al punto de acercar a lo que hoy sabemos desde el DSM-5 y el ICD-11, que ya podemos diagnosticar el TOC en niños y que tienen prácticamente el mismo mecanismo y la misma presentación sintomática a lo largo de toda la vida. Investigación que yo rescato mucho son las investigaciones con otras herramientas que se están haciendo en el mundo, ¿no? Aparte de la que hago en rehabilitación neurocognitiva, con otras herramientas dentro de la terapia cognitiva conductual que empiezan a ser complementarias o preparatorias para exposición y prevención de respuesta. Y otro elemento fundamental también tiene que ver con la inclusión de la familia, que en algún momento, que en el libro de Jonathan Abramowitz lo explica, en algún momento solamente se indicaba la introducción de la familia cuando el paciente era infantil, o sea, cuando era un niño. Hoy por hoy sabemos que es un trastorno familiar, entonces que a cualquier edad la familia debe ser psicoeducada y la familia debe tener, y la pareja también, deben tener un lugar de coterapeutas, o al menos no ser quienes acomodan aún más la familia, la vida del paciente más la de toda la familia para que el TOC pueda seguir su curso, ¿sí? Estas son quizás las líneas de investigación más importantes, pero lo que cada vez se sabe más es que la terapia de primera línea no es ni siquiera la farmacológica, sino que sigue siendo exposición y prevención de respuesta, que los pacientes que son operados también deben hacer exposición y prevención de respuesta antes y después de la operación, con lo cual, y se sabe que, por ejemplo, el mantenimiento de la mejoría puede llegar hasta 47 años, ya está estudiado también, esto lo publicó Dean McKay, que es otro de los discípulos de Fugen Nesiroglu, un gran terapeuta actual que tenemos en TOC, y me parece que cada vez se va como profundizando y viendo más que esto que en algún momento los que lo aprendimos viendo los efectos, porque creo que eso es lo lindo que me pasó a mí. Digo, yo soy argentina
y como todos se imaginarán, me recibí y era un excelente psicoanalista. No sabía nada de terapia cognitiva conductual. Y lo primero que me pasó fue ver los efectos y de ahí en más decir, wow, esto funciona, esto ayuda, quiero aprenderlo. Y creo que cada vez sabemos más por qué, y no es que cada vez necesitamos más herramientas que suplanten a exposición y prevención de respuesta. Y me parece que esto es como muy interesante porque nos va como diciendo que la línea en la que veníamos trabajando está bien. Se va cada vez también más corriendo a nivel así, te digo, capaz es muy técnico esto y vos, Alejandro, si lo entendés, no sé si los pacientes y familiares les importa mucho, pero la terapia cognitiva en un momento se intentó que fuera la terapia por elección en lugar de exposición y prevención de respuesta, y hoy por hoy es tanto lo que se corrió de su lugar de poder ser una opción válida, exposición y prevención de respuesta, que incluso la terapia cognitiva clásica ya no es la que utilizamos más. Utilizamos en realidad herramientas de tercera ola en el lugar que antes poníamos la terapia cognitiva. Entonces creo que cada vez es más cierto que exposición y prevención de respuesta no puede faltar a la hora de hacer un tratamiento de un paciente con TOC. Y que me parece que es importante que la gente, a través de escuchar a otros pacientes que han mejorado, empiecen a perder ese primer miedo que da cuando a veces uno tiene que explicar la técnica, que es, yo les digo a la familia y al paciente, les digo, yo sé que te estoy proponiendo hacer algo que es contra natura. O sea, si uno tiene miedo, huye, ¿no? Esto está instintivo en nosotros, esto es instinto de supervivencia. Entonces, ¿por qué a ellos les vamos a pedir que ante una sensación de temor permanezcan? Y acá viene quizás lo que es propio del TOC, y es que la situación temida es una situación que muchas veces es fabricada por el paciente y que quizás nunca en la vida vaya a suceder. Tiene que ver con temores que son idiosincráticos, con temores que el paciente fabrica, con temores que el paciente tiene. Ahora, por ejemplo, esta es una marca de diagnóstico diferencial con otros trastornos de ansiedad, pero es como muy importante entender que el paciente también no solo tiene obsesiones donde encontramos los miedos, ¿sí?, que son idiosincráticos, sino que tiene una manera muy particular, y acá viene el punto, poco flexible, de poder resolver esa situación de temor que son las compulsiones. Entonces, en general nos encontramos con presentarle al paciente un estilo terapéutico que en la lógica, como él viene generándose el círculo vicioso del TOC, parecería que empezamos a hablar dos idiomas distintos. Y saber cómo explicarle esto al paciente es como muy importante, y a veces, muchas veces serviría que otros pacientes les expliquen, porque creo que les queda más claro, ¿no? Y un punto también muy importante que siempre yo digo es que el terapeuta tiene que tener empatía con el sufrimiento del paciente. Los pacientes con TOC sufren. Esto es algo que a mí me desespera cuando se hace psicoeducación o hay por ahí programas de televisión o la gente te dice, ¿viste, Alejandro? Te dice, yo tengo un poquitito de manías, yo tengo un poquitito, me obsesiono con... No. El TOC es un trastorno que es como el embarazo, se tiene o no se tiene, y el paciente sufre. Y el terapeuta tiene que tener empatía con el sufrimiento y no tanto tratar de explicar lo irracional de la idea, cosa que todo paciente con TOC sabe que es irracional, y todo paciente con TOC sabe que sus rituales no son necesarios. Obviamente que esto que nosotros llamamos saber es en diferentes grados según el nivel de severidad, pero el conocimiento siempre de que lo que yo siento y lo que yo pienso y lo que yo hago no es lógico, lo tiene porque esto es una característica del TOC, y se da, es uno de los grandes temores, creo yo, es cuando el paciente empieza a tener miedo a que estas situaciones de TOC, estos momentos en que el paciente está embutido en esta situación de miedo y con ganas de hacer rituales, que esto se repite y le tome toda la vida, porque en general el paciente con TOC tiene muchas áreas de su vida sumamente bien resueltas.
y se encuentra por momentos, se desespera ante algo y dice, pero yo puedo resolver todo el resto de mi vida, ¿cómo puede ser que con esto no pueda? Y ahí aparece el miedo a la locura, y esto también es una de las grandes cosas que lleva a que el paciente con TOC pierda, muchas veces, como yo les digo, ellos pierden confianza en su propia capacidad para mejorar. Y es fundamental que el paciente sepa que él es el que tiene las herramientas, porque siempre, en algún momento a lo largo de la vida, se expuso y previno respuesta, pero no lo hizo en forma sistemática. Y no pudo sacar de esto todo el jugo, todo el aprendizaje que estando en terapia nosotros logramos que ellos saquen. Pero es muy importante el saber cómo presentarle el tratamiento al paciente, porque justamente el paciente viene desesperado, es un paciente que siempre tiene motivación a trabajar, es un paciente que siempre tiene ganas, no es negativista, no es un paciente que no quiere, que quiere hacer fracasar la terapia, pero a veces les cuesta mucho avanzar porque justamente es tan opuesto a lo que ellos venían haciendo que a veces es difícil dejar de lado toda nuestra vida para empezar de otra manera a afrontar lo que a nosotros nos viene pasando en los momentos de miedo, básicamente, que es lo que hacemos con exposición y prevención de respuesta. Bien, Tania, con respecto a la exposición y prevención de respuesta, que ahora nombrabas algo que me llamó mucho la atención, ¿no? En el momento que, y de hecho, algo de esto nombra Abramovich en el libro como sabemos bastante más del tratamiento que de la causa. Siempre recibimos correos constantes de afectados donde dentro del cuadro y dentro de la sintomatología clínica quiere saber de dónde, ¿no? ¿De dónde me viene? ¿Por qué me ha ocurrido a mí? A mi hijo, por ejemplo, le dimos la mejor educación, las mejores colegios, etcétera, etcétera. Yo siempre intento descargar la culpa y como el TOC, como sabemos, es multifactorial, pues sencillamente te ha tocado a partir de ahí qué tenemos que hacer para poder mejorar y para poder tener funcionalidad, autonomía, calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con respecto al EPR, por ejemplo, en terapeutas que proponen hacer EPR, pero como se dice en España, no dan con la tecla, es decir, intentan hacer una imitación de EPR, pero el paciente no mejora. Y creo que por ahí va en función a lo que has comentado, como que si no se comprende en profundidad cómo funciona el mecanismo del trastorno obsesivo compulsivo, pues no puedes hacer exposición con prevención de respuesta. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Yo siempre digo que los pacientes cuando no mejoran somos los terapeutas los que tenemos que repensar qué es lo que hicimos, ¿sí? O sea, yo creo la psicología es de TCC y toda, es una ciencia y es un arte, ¿sí? Por eso yo pongo en primer lugar tan importante conocerlo al paciente, porque a veces hacer exposición y prevención de respuesta no es simplemente si no te querés lavar la mano, ahora lavatelas, ¿sí? Es mucho más profundo que eso, es saber que el paciente tiene que estar expuesto a su temor y para qué le pedimos que no haga el ritual, para que justamente pueda dejar que ese temor haga la parábola normal y se vaya por sí mismo. Y al irse por sí mismo el paciente empieza a tener un aprendizaje distinto con relación a esa experiencia. O sea, si yo tengo miedo de que mi mamá se muera y por eso tengo que acomodar los almohadones, yo solo diciéndole a alguien, saca el almohadón, no lo estoy ayudando, porque el miedo a que la mamá se muera lo va a llevar a hacer algo, porque todos haríamos algo si ese temor nos invade. Entonces, lo que básicamente le enseñamos al paciente es que la almohadita no es la que la salvó a tu mamá hasta acá de morir, ¿sí? ¿Qué es lo que vos crees? O sea, esa seguridad que vos crees que te da el ritual es algo que no está en el ritual, ¿sí? Es anecdótico en ese punto. Yo entiendo que la persona, y vuelvo, y por eso insisto tanto a mis colaboradores de la empatía es hacia el sufrimiento, ¿sí? ¿Hacia qué cosa del sufrimiento? Hacia el sentir miedo. El miedo del paciente con TOC es imposible, es enorme, lo invalida en su propia vida, ¿sí? Y por otro lado, me parece que es también importante saber que cuando uno va a presentar un ejercicio de exposición y prevención de respuesta, primero
desde el punto de vista teórico sabemos que hay prevenciones de respuesta parciales y totales, ¿sí? La prevención de respuesta parcial, para que sea efectiva, tiene que llevar a que el paciente, justamente aquello de su ritual o de su compulsión, que es la que verdaderamente le asegura la bajada del malestar, sea lo que no realice. Porque si tiene varios pasos dentro de su ritual, y yo como terapeuta soy quien lo elige, probablemente el paciente siga haciendo aquella parte del ritual que más capacidad de neutralización tiene, y por ende no va a mejorar, ¿sí? Por otro lado, está muchas veces que los pacientes no mejoren porque la familia sigue de algún modo haciendo el ritual que el paciente necesite. Después, otro error sumamente frecuente que encuentro yo es el tema de los rituales mentales. Muchos terapeutas no saben diferenciar un ritual mental de un pensamiento obsesivo. Entonces, aplicar la técnica de exposición y prevención de respuesta es muy difícil si no hice una buena conceptualización sintomática del paciente. Y otro error enorme que sigue habiendo, al menos en Argentina, es que muchos terapeutas tienen miedo de llevar la exposición hasta el punto en que el paciente realmente baje por sí mismo el malestar, porque creen que si tiene un ataque de pánico va a volverse loco. Entonces, el tema de tampoco saber que la exposición puede ser por inundación, o sea, esto es algo que sabemos que en el TOC se puede dar, o sea, la persona puede estar inundada de afecto, lo que la persona no puede es dejar de tener la experiencia, y es decir, no la comprensión, la experiencia de haberse expuesto a su miedo y ver que puede resolverse esa situación sin que haga nada en particular. Así mismo es. Con respecto a los rituales mentales, pues sí, parte de nuestro trabajo desde nuestro espacio es aclarar un poco los conceptos en cuanto a lo que se denominaría TOC puro, ¿no? Cuando hay presencia de rituales mentales y no tantos rituales motores, ¿no? Que todavía hoy en día tiende a confundirse lo que es una obsesión de una compulsión mental y todo esto, ¿no? Y los diferentes tipos de compulsión mental, ¿no? Una confesión, una reaseguración, etcétera, etcétera. La conducta de evitación también funciona en el lugar de la compulsión. Sí, la conducta evitativa exactamente como compulsión. Y muchas veces los terapeutas no la ven. Con lo cual, si el terapeuta no puede explicarle bien al paciente cuál es su obsesión, detrás de su obsesión, cuál es su temor, cuáles son sus distorsiones cognitivas, que le van a seguir dando veracidad a esa idea. Ay, perdón. Ni cuál es qué es lo que ocupa el lugar de la compulsión. O sea, qué es lo que ocupa el lugar de ser lo que neutraliza ese afecto, lo que yo necesito para sí o sí asegurarme que voy a poder seguir. Y en ese lugar tenemos compulsiones, tenemos rituales, tenemos conductas de evitación, y también muchas veces tenemos terapia cognitiva que el paciente aprendió. Sí, ese es el siguiente punto que quiero... Ese es otro elemento. La gente muchas veces, los terapeutas le dicen al paciente, porque no saben hacer exposición y prevención de respuesta, vos no sos homosexual, repetítelo, vos no querés pegarle a nadie, repetítelo. Entonces el paciente se repite, no, yo no soy esto, yo no tengo, yo soy una persona con TOC, yo soy una persona con TOC, y con eso se vuelve a tranquilizar, pero la situación de temor le está funcionando esto como un ritual, igual que la relajación, que es otro punto. Entonces, a mí me parece que, como decíamos, Alejandro, el punto principal es la necesidad de formar terapeutas que realmente sepan. Y que le sepan ellos encontrar al paciente la vuelta, que ellos sepan cómo enseñarle al paciente y que puedan crear exposiciones y prevención de respuesta que sean individualizadas, que sean para ese paciente, que la familia la entienda la exposición, que la familia deje de hacer acomodación, que la familia deje de tener emoción expresada ante las situaciones de TOC del paciente. Y después que el otro gran tema que tenemos acá es que el TOC, pasado determinada cantidad de años, va a generar comorbilidades.
Y el paciente es uno solo, el paciente viene entero, no viene con una idea, un ritual y se terminó. Y lo sabe, te lo explica, te lo dice y quiere que vos mañana se lo saques de encima. El paciente viene viviendo con su TOC, el paciente viene haciendo, yo siempre digo, hace lo mejor que puede con su malestar, con lo cual nosotros no tenemos derecho a de golpe así decirle, ¿sabe qué? Déjalo. Tenemos que entender por qué lo viene haciendo. Y yo decía mucho, rescatar las veces que ya hicieron solos exposición y prevención de respuesta. Ayudarlos con todas las comorbilidades que el paciente tiene. O sea, exposición y prevención de respuesta es una herramienta hermosa, súper fácil, como digo yo, en su formulación. Porque uno le dice, te expones a tu idea obsesiva y dejas de hacer rituales. Ahora, eso dicho así, nosotros terapeutas cuando estamos con un paciente enfrente, sabemos que no es tan sencillo ni imaginarte cómo hacerle la exposición, ni tampoco cómo acompañarlo al paciente para que lo logre, sacar todos los reforzadores familiares que tiene, trabajar con todas las comorbilidades que esto trae también, por lo cual el paciente a veces deja de hacer el ritual y no necesariamente desaparece la idea obsesiva. Y empiezan a aparecer rumiaciones, y el paciente te dice, pero pará, yo pensé que me curaba con exposición y prevención de respuesta, y resulta que ahora me empezó, no tengo más TOC, pero tengo otra cosa. Claro, empieza a tener todas las comorbilidades que empiezan a ganar. Y con eso también lo tenemos que ayudar. Entonces, creo que por eso es que tanto se insiste en todas las guías de tratamiento internacional. Y vos esto, Alejandro, lo sabés, porque siempre que nos reunimos en el mundo estamos luchando con lo mismo, que es la importancia de que el terapeuta no solo sepa terapia cognitiva conductual, sino que realmente estudie TOC. No alcanza con saber qué es una exposición. Totalmente, totalmente. Dentro de esa línea que estamos comentando de terapia cognitivo-conductual, que también pues a través de los vídeos, ¿no? He intentado aclarar un poco los conceptos. Cuando llega el paciente para Tania de otros terapeutas, de otros psicólogos, pues siempre hacen la misma pregunta. Es que mi terapeuta hacía terapia cognitivo-conductual. Siempre digo lo mismo, hacía terapia cognitivo-conductual, pero no EPR, o sea que no has hecho nada. O en la consulta donde estaba, hacía terapia cognitivo-conductual y comencé a hacer algo de PR, pero de forma secundaria. En fin, vamos a decir TCC versus GPR, ¿no? Pues, la exposición, prevención y respuesta es la técnica de primera elección dentro del modelo de terapia cognitivo-conductual. Pero explícanos un poquito ese concepto. Yo creo que a ver, tenemos exposición y prevención de respuesta es una de las tantas herramientas que existen dentro de la terapia cognitiva conductual. Es la estrella para el tratamiento de TOC, pero conceptualizar el caso es una herramienta que necesitamos, que es de TCC y necesitamos aplicarla. Necesitamos psicoeducar al paciente y a su entorno, es otra herramienta de la TCC que necesitamos. Otra herramienta que yo uso mucho es la herramienta de regulación emocional, que me sirve mucho para, previo a hacer las exposiciones, lo aclaro, que me sirve mucho para que el paciente entienda que los afectos suben, hacen pico y hacen parábola, ¿sí? Esto pasa con los afectos buenos, con los malos, son todos los afectos, ¿sí? Para que el paciente pueda desglosar ese momento que es el más feo de la terapia, de la exposición y prevención de respuesta, que tenga confianza que lo va a poder pasar. Otro elemento u otra herramienta fundamental de la terapia cognitiva conductual es la tarea de intercesión. O sea, es fundamental, yo creo que por varias cosas. La primera que se me viene en mente es el tema de que el paciente tiene que generalizar los conocimientos, ¿sí? Para generalizar el conocimiento el paciente lo tiene que practicar. ¿Por qué también es esto? Porque nosotros cuando hacemos exposición y prevención de respuesta, lo que logramos es que una nueva conducta funcional entre a competir con la conducta habitual del paciente, que era su ritual. Para que esta segunda conducta sea primera opción, es decir, que sea el hábito que el paciente se empieza a ocupar el lugar del ritual, el paciente necesita hacerlo muchas veces, porque el aprendizaje no es un instante. O sea, hay un momento en el que uno descubre en el aprendizaje cuál es el camino para aprender algo. Para lograr un objetivo debo hacer determinada conducta. Ahora, para que yo la realice en forma natural y cada vez más
y la pueda ampliar a diferentes situaciones, necesito incorporarla. Para eso se necesita ejercitarla. Y parte de la tarea de intercesión es ejercitar lo que el paciente hace con nosotros. Otro elemento fundamental, yo uso mucho la tarea de intercesión divido síntomas. A veces, cuando tengo pacientes que tienen síntomas con muchos niveles diferentes de severidad, yo tomo determinados síntomas que son los que trabajan conmigo y determinados síntomas donde yo les preparo, les explico diferentes exposiciones y prevenciones de respuesta que van a hacer sin terapeuta y que esa va a ser parte de su tarea, ¿sí? Entonces, el ejercicio de exposición y prevención de respuesta está generado por mí, pero el paciente es quien lo aplica y después me viene a contar. Otra cosa que hago como tarea, que tiene que ver más con la calidad de vida del paciente, es utilizar como tarea el mandar al paciente a tener dispersión, a tener espacios de placer. Porque muchas veces, si no nos pasa con pacientes muy severos, que una vez que yo retiro el TOC, hay un montón de tiempo que no tienen nada para hacer. ¿Sí? Porque el paciente, el TOC consume mucho tiempo de tu vida, tiempo real. Entonces, enseñarles que tienen que aprender a tener un hobby, que tienen que aprender qué hacer con ese tiempo libre, porque aparte es un motivador para seguir haciendo exposición y prevención de respuesta, el que yo pueda utilizar mi tiempo para mí. Entonces, la tarea también funciona dándole al paciente espacios de dispersión, indicándole que lo haga. Otra cuestión para mí fundamental de la tarea tiene que ver con la alianza terapéutica, y es que a nosotros, Alejandro, seguramente a vos también te pasa, a mí los pacientes me piden, Tania, no me vas a dejar de atender, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que la bola de cristal, ¿sí?, la tengo yo, y que mientras yo esté, ellos van a poder. Hay una cuestión que es real, que la exposición y prevención de respuesta con terapeuta muchas veces tiene que ser la primera, sobre todo cuando tenemos ideas obsesivas violentas o ideas obsesivas que el contenido genera depresión en el paciente, porque el paciente tiene mucha necesidad de ser ayudado previo a hacerlo, ¿está bien? Entonces la sola presencia nuestra, como digo yo, te hace a vos entender que lo que te está pasando en este momento, empezás a tener insight, es parecido cuando nos vienen a contar al consultorio lo que ellos viven, ¿no? Entonces, cuando uno está ahí, es como que el paciente no está en inundado de ese afecto, ¿sí? Porque está con nosotros. Ahora, justamente, tiene que aprender a vivir sin nosotros. Y para eso necesita la tarea. La tarea es quien le da la seguridad de que la herramienta la tiene él. O sea, yo se la enseñé, pero vos te la llevaste. Y eso es lo más importante porque el paciente puede llegar a volver a tener agudizaciones de su trastorno a lo largo de la vida y esa es la parte que llamamos terapia de mantenimiento. Entonces el paciente tiene que sentir que la herramienta le es propia y para esto se usa la tarea. Además de para generalizar el aprendizaje, es decir, conmigo lo haces en este contexto, pero este síntoma son similares, entonces tenés que tratar de hacer lo mismo. Sirve también ¿para qué? Para que la familia trabaje, ¿sí? Y además la tarea para mí tiene otro elemento muy interesante y es el factor sorpresa, ¿sí? Porque muchas veces nosotros podemos controlar un poquitito más las variables en la exposición, pero si el paciente va al cine, yo no puedo evitar que él estando ahí de pronto no sea lo que nunca se me ocurrió que podía suceder, como que la persona de al lado comió mucho pochoclo y vomite, sucede. Entonces de pronto fue para tener en claro determinada cuestión y aparece otra cuestión, otra situación que es parte de lo que también le preocupa y ver que el paciente puede resolver ambas, ¿sí? Esto es como muy importante. La generalización del aprendizaje es fundamental y solo se puede dar a través de la tarea, porque si no la hacemos nosotros en forma teórica. O sea, exposición y prevención de respuesta tiene que ser para un paciente con TOC un modo de vida. Tenemos que lograr que llegue hasta eso, a que el paciente pueda ver su idea y prácticamente siempre estar haciendo la exposición de permanezco en lo que no me gusta y prevengo una respuesta repetitiva, una respuesta de seguridad y dejo que el afecto pase. Vos me preguntabas
me perdí mucho en la explicación de otras herramientas de la TCC. Las herramientas de tercera ola las estamos también utilizando, pero siempre en el lugar de complementar o de afianzar lo aprendido por ERP. Nunca hay, en la actualidad no hay ningún lugar en el mundo, por más que la gente, y esto se lo digo a todos porque a veces los pacientes leen, y por ejemplo un terapeuta explica la importancia de mindfulness en el TOC. Pero cuando uno lee el paper, uno sabe que lo que está diciendo es mindfulness, pero siempre y cuando haya exposición y prevención de respuesta. Entonces no es o, ¿sí? No hay nada contra exposición y prevención de respuesta. Hay todo para ayudar ahí y hay todo para que el paciente lo incorpore y lo lleve a su estilo de vida habitual. ¿Querés que contestemos alguna pregunta, Alejandro? Porque yo voy viendo que entran cosas y no puedo ni leerlas. Sí. Si hay alguna que te parece que no está contestada o... Y de esto que quizás vamos a hablar un poquito más adelante, ¿de qué se trata la rehabilitación neurocognitiva? Perfecto. ¿Vale? Sí, comentábamos, esta la tengo ahí en stand-by para hacértela ahora. Comentábamos de la TCC versus EPR, y ahora que has comentado de mindfulness, porque esto es, lo hablábamos al principio, ¿no? Es como por escuelas, ¿no? Entonces dentro de... por modas. Sí, y ¿dónde? No estamos exentos, a pesar de ser la corriente más científica dentro de la psicología, no estamos exentos de modas. Aument tiene una herramienta que sirve para el tratamiento de pacientes, porque así empezó Mindfulness, para el tratamiento de pacientes límite de personalidad, para el tratamiento de pacientes que se autoagreden, y empezaron a probarlo en todos los trastornos, y hasta en gente sin trastorno. Entonces, parecía como que, pero lo lindo de exposición y prevención de respuesta para los que hacemos esto, es que vamos viendo que va pasando el tiempo y cada vez estamos más seguros de que lo que venimos haciendo sirve. Exacto. Y que nos tenemos que preguntar en todo caso, si en este caso en particular no funcionó, ¿qué se nos escapó a nosotros como terapeutas? Porque no es el paciente. Ahora que hay una terapéutica, somos nosotros. Sí, totalmente. Comentaba en el directo del viernes, perdón, que me preguntaron de la terapia estratégica breve, ¿no? Porque es lo que estamos hablando. A veces las cosas van por moda o de repente sale un terapeuta que dice que es especialista en TOC y sale hablando de mindfulness al inicio de la terapia. Siempre digo mindfulness, técnicas complementarias, terapia de aceptación y compromiso, a través del uso de metáforas para fases avanzadas de recuperación. Si tu mente está como un océano inundado de síntomas obsesivos, es imposible hacer ni mindfulness ni nada que no sea exposición con prevención de respuesta. Comentábamos de la terapia estratégica breve y decía, yo he ido a muchos congresos en Estados Unidos y no se habla otra cosa que no sea exposición con prevención de respuesta. O sea, muchísimo menos psicoanálisis, muchísimo menos relajación muscular, ni terapia estratégica breve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, dependiendo del terapeuta, puede tender más a confundir los conceptos, a confundir los elementos y, por supuesto, a confundir tanto a la población TOC como a la comunidad en general, ¿no? Que es como la batalla. Pero ¿no? Incluso me parece que, por eso siempre a mí una de las cosas que también me resulta como muy interesante de trabajar con este trastorno, es que primero que los pacientes son muy particulares. Digo, los terapeutas sabemos que no son pacientes fáciles, pero como digo yo, no es que no son pacientes fáciles porque no quieren ser ayudados, no son pacientes fáciles, pues son pacientes que le han buscado, le han intentado buscar la vuelta a lo que les pasa en la vida, son luchadores. Entonces, a veces una cosa es tomar un paciente cuando recién inicia el TOC, y claro, está clara el TOC ahí, y leo una de las preguntas que hicieron es si hay posibilidad de remisión del 100% de los síntomas. Cuando el paciente no tiene cronicidad, sí. Repito, yo tengo los hijos de mis pacientes que los tomo a los 4 años y en 3 meses el paciente deja de tener síntomas y los veo, tienen 25, 26 años y siguen sin tener TOC. O sea, tenemos que lograr llegar a eso, pero no es tan sencillo. Los pacientes, por característica de como ser el contenido de las ideas, o esto mismo que decíamos antes, de que el paciente le da vergüenza porque es consciente de que tiene una parte
que no funciona igual que el resto. Son pacientes luchadores que quieren primero intentar solos, buscan un montón de intentos para ayudarse. Entonces, esta particularidad de la persona con TOC también hace que muchas veces para nosotros sea un desafío. Y las personas que nos dedicamos a esto sabemos que no es sencillo, es más fácil cuando el TOC estaba dentro de los trastornos de ansiedad. Había mucha más gente que hacía esto, porque era un paciente con TOC por cada 5 con fobia. La fobia y el TOC no tienen nada que ver. Entonces, el especializarse en este grupo tan particular de pacientes es muy difícil y son muy pocos los terapeutas que lo quieren hacer. Y el tema de que la gente se monte en modas es porque también muchas veces por la gran dificultad que tiene el trastorno, mucha gente quiere decir, yo como terapeuta encontré la pólvora. Y lamento decirlo y siempre lo digo, la pólvora ya la descubrió FOA, ya está. Se inventó esa exposición y prevención de respuesta. Después sigamos, y esto que pasa en el TOC no pasa en ningún otro trastorno que tratamos en psicología, porque las guías de terapia, de tratamiento, vos le agarrás de estrés postraumático y tenés un montón de herramientas y tenés un montón de tipos de terapia que son útiles. No hay una que ha demostrado ser más útil que todas las otras en una forma tan amplia como estadística, como sucede con exposición y prevención de respuesta. Entonces, y hace muchos años que esto está pasando. Ayer estaba leyendo justo un artículo que me pareció interesante porque decía que en realidad, a partir de la neurobiología, ¿no? Cada vez hacemos más hincapié en que el centro del TOC es la asociación que hay entre la ansiedad y la compulsión. Y cada vez le dejamos menos espacio al contenido de la idea obsesiva, que es lo que hacía la terapia cognitiva. Entonces, yo siempre cuando, hace mucho tiempo atrás, apenas dejé de ser psicoanalista, recordaba que Lacan decía que los obsesivos, la obsesión era el intento de darle sentido al sinsentido. Y hoy estamos, con otras palabras, diciendo lo mismo. O sea, el centro es ansiedad ritual y el paciente después le tiene que dar un contexto de lógica, que empieza a ser el pensamiento y empieza a ser la obsesión. Entonces, si yo hago terapia cognitiva, o sea, explico, pero no vive mi paciente la experiencia de atravesar el malestar sin hacer rituales, no hay mejoría, y eso es exposición y prevención de respuesta. Y creo que tenemos mucho espacio por mejorar, pero no justamente tratando de ver qué hacemos diferente, sino entendiendo mucho más por qué funciona y cómo llegar a la gente, cómo llegar con las comorbilidades, cómo trabajarlas, cuando hay comorbilidades que sabemos que son anteriores a que se agudice el TOC, o sea que las podríamos hasta tomar como podódromos de la enfermedad en una determinada familia, y sabemos que hay comorbilidades que vienen a posteriori del TOC, con lo cual también trabajando y sabiendo esto, es como que uno elige cuál es el foco, por dónde empezar con el paciente, cuándo hay que darle y no darle medicación al paciente, cuándo el paciente necesita que, digamos, cuál es la frecuencia terapéutica ideal para el paciente. Tenemos un montón de cosas todavía por aprender, pero no justamente cambiar exposición y prevención de respuesta, sino trabajar todo lo que hace al entorno del paciente, a lo que es la persona, ¿sí? Cómo mejorarle la calidad de vida, que todavía nos falta y en menos tiempo, porque siempre podríamos ser más eficientes, ¿no? Sí, sin duda creo que eso es un reto, es decir, la exposición y prevención de respuesta la tenemos, pero el reto que tenemos es quizás recortar, ¿no? O acortar el tiempo de recuperación, bien sea porque aumenta la frecuencia de la terapia de exposición entre sesión y sesión, o bien sea Perdóname, Alejandro, una cosa que me acordé ahora que también pasa es que los terapeutas que dicen que hacen exposición y prevención de respuesta, por ejemplo, nunca tomaron las escalas básicas, la número 1 que necesitamos para poder hacer, que se llama la escala de Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, la Y-Box. Entonces, ¿cómo hicieron exposición y prevención de respuesta si no tomaron esa escala?
Esas son cosas, o sea, ya la gente tiene que, es como si yo llego a un médico y no me hace un análisis de sangre y me hace un diagnóstico. O sea, tenemos muchas herramientas para ayudar hoy por hoy a los pacientes. Lo que pasa es que todavía está subdiagnosticado y todavía también otro tema también claro es que en los países es mucho más costoso un tratamiento cognitivo-conductual con un terapeuta especialista en TOC que tomar medicación. Y eso también hace que se cronifique el cuadro, porque por ahí empiezan tomando medicación sin haber probado verdaderamente exposición y prevención de respuesta, y la medicación lo que nos hace, nos dificulta a nosotros después el trabajo, porque el paciente repite, hace y no sabe para qué, porque se olvidó la idea. Entonces no sabe a qué le tiene miedo, y uno le quiere sacar un hábito por sacárselo, como si yo te digo, bueno, no sé, se me ocurre que de ahora en más, en vez de lavarte los dientes con la mano derecha, te lo laves con la izquierda. ¿Y en qué me voy a beneficiar? Y no sé, pero hacelo igual. En cambio, si nosotros tuviésemos el cuadro limpio, y le podemos explicar al paciente. El paciente también tiene otra manera de acompañar el tratamiento. Sí, dos preguntas que tengo que nos llegan con bastante frecuencia, Tania. Una es la frecuencia de la EPR, ¿no? Esa es una. Sí. La frecuencia de exposición y prevención de respuesta. Entre sesiones, las tareas de exposición, homework, las tareas de exposición entre sesión y sesión, la frecuencia. Si es una vez al día, si es 2 veces por semana, etcétera, etcétera. Entendemos que, por supuesto, según gravedad de síntomas y según cada caso, ¿no? Por supuesto. Ajá, pero más o menos, pues... A ver, el punto es este. Nosotros, con la frecuencia terapéutica, lo que tenemos que tratar es de desequilibrar la cantidad de tiempo que el paciente está solo con su TOC con respecto a la cantidad de tiempo que el paciente empiece a trabajar sobre su TOC en una manera distinta. Entonces, si fuese la ideal, siempre tiene que ser intensivo en un inicio. Cuanto más se inicie en forma intensiva, mejor resultados van a ser. Esto es, por supuesto, un problema a mí por lo menos con mis pacientes, es que yo no puedo con ninguno hacerlo, porque yo no tengo horas libres. Entonces, si entra un paciente a comenzar, no le puedo decir, te veo todos los días, porque ¿qué hago con todos los otros pacientes? Entonces, una cosa, y tampoco sé si ellos pueden venir, pero una cosa es lo ideal es la mayor intensidad posible. Y cuando me preguntan cuántas veces tiene que ejercitar, todo lo que pueda. Esto es como dedicarse a ser deportista. Digo, tenés que descansar, pero lo importante es que todo lo que haces lo hagas en torno a esto para que mejores, ¿sí? Ahora, hay una frecuencia que no puede ser de inicio de tratamiento, que es quincenal, porque esa ya es una frecuencia de terapia de mantenimiento. Entonces, dentro del ideal, que sería prácticamente todos los días, a una vez por semana, creo yo, es la frecuencia de inicio de tratamiento y de tratamiento en sí mismo, hasta que haya y acá está la discusión, yo entro a mis pacientes en terapia de mantenimiento según 2 razones. Una es en términos de mejoría de calidad de vida, o sea, cuando la calidad de vida verdaderamente es visible, más allá de que siga habiendo síntomas, porque eso implica una reducción de mínimo el 70% de la sintomatología con la que el paciente inició el tratamiento. Y la otra, que es la que plantean muchos de los libros, es que el paciente debería entrar en terapia de mantenimiento cuando tiene un levantamiento sintomático completo durante esa fase aguda que hizo tratamiento, ¿ok? Nunca nosotros podemos lograr que desaparezca la predisposición a que el día de mañana me aparezca un síntoma obsesivo. Lo que nosotros lo podemos lograr para entrar en terapia de mantenimiento es que el paciente mejore sustancialmente su calidad de vida o que el paciente tenga el levantamiento de los síntomas actuales. La frecuencia de la tarea es lo mismo, o sea, depende de la tarea que uno da. Si yo tengo un chico que va al colegio secundario, no le puedo poner como tarea de dispersión que todos los días salga con amigos, porque entonces me va a funcionar mal en el resto de las cosas. Entonces esa frecuencia de la tarea va a ser en relación a
una vez por semana para que mejore su calidad de vida. Si la idea de la tarea es que repita lo que hizo en la exposición y eso pasa en forma diaria, es todos los días hacer la tarea. ¿Se entiende cómo es? Digo, es acompañar según como el TOC está dentro de la vida del paciente. Desregular esa cantidad de horas y de tiempo que el paciente está con TOC, desregularla de alguna manera a través de la presencia del tratamiento. Sí, sin duda, en consonancia con lo que planteamos de frecuencia de terapia, de frecuencia de tareas de exposición y sobre todo de entrenamiento. Cuanto más se entrene la mente, más músculo mental conseguimos y de alguna forma obviamente podemos reducir más significativamente los síntomas. Nunca hay que olvidarse que estamos hablando de un tratamiento basado en la teoría del aprendizaje. Con lo cual, la lógica del aprendizaje es la lógica de la terapia. Son las bases de la TCC. Bien, y la otra pregunta, Tania, con respecto a la tasa de éxito que por aquí preguntaron en el TOC de amor, por ejemplo, si podría alcanzar una remisión de síntomas. Se habla de un 60, de un 70, de un 80, pero como yo siempre digo, 70% de reducción de síntomas con funcionalidad autonómica y calidad de vida en TOC es muchísimo. O sea, es muchísimo. El afectado muchas veces se obsesiona con es que yo tengo el 95% y ¿por qué no el 100%? Es que no se trata de eso. Se trata de que si tú tienes una vida funcional con precisamente tus áreas funcionando adaptativa y sanamente, sin síntomas, o en algún momento llega algún pensamiento aislado que fluye de la mente, obviamente estamos hablando de recuperación. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Tania, con respecto a eso? Yo creo, Alejandro, primero que todo, que no nos olvidemos que el paciente con TOC es un paciente que necesita tener certeza y necesita tener control. Entonces, al paciente con TOC muchas veces le importa que no sea el 70 y que sea el 95, que sea el 100, porque le reasegura, ¿sí?, que no va a volver el TOC, que no va a volver el malestar, que va a poder seguir viviendo bien. No sé si lo que quieren es la obsesión por un número determinado, sino la certeza que da un número, ¿sí? Nosotros, sí, en general, yo desde el inicio del tratamiento les planteo que para mí el tratamiento es a mejoría de calidad de vida y que como no se puede dar sin que se mejoren síntomas, sin que se levanten síntomas, sin que el paciente pierda síntomas, claramente va a haber una reducción. El tema del porcentaje de reducción es que nosotros en terapia cognitiva conductual, para poder decir que un tratamiento fue exitoso, necesita tener un mínimo de una reducción sintomática de entre el 30 y el 40%. Vos no podés decir que tu tratamiento fue exitoso si el paciente no le redujo la sintomatología a eso. Ahora, ¿cuánto de eso se traspasa en calidad de vida? Y yo te digo que con que se levante un ritual, el paciente mejora calidad de vida. Por eso creo que son variables que a veces en un principio, cuando el paciente me dice, bueno, ¿yo en cuánto tiempo voy a ver mejoría? Vos vas a sentir la mejoría desde que te vayas hoy de acá. Porque la psicoeducación es una herramienta que ya funciona en el TOC. Entonces, la mejoría siendo TCC, teniendo TOC, en calidad de vida, se siente desde el inicio mismo del tratamiento. Se tiene que ir ampliando, ¿está bien? Ahora, la reducción sintomática es directamente proporcional a ir mejorando calidad de vida. Y a veces, muchos pacientes permanecen teniendo síntomas, pero tienen una calidad de vida excelente. A ver, Scorsese y Leonardo DiCaprio, que han hecho la mejor película de TOC del mundo, que es El Aviador, tienen TOC. Y a mí me encantaría ser Scorsese, sí. Si ver el TOC me haría Scorsese, pero me lo compro. O sea, a ver, Nadal tiene TOC. Y sigamos nombrando la cantidad de gente que vive muy, muy bien, ¿sí? Y eso no implica que necesite una reducción sintomática completa. Ahora, nosotros como terapeutas no podemos ser chantas y decir que nuestro tratamiento fue efectivo cuando mi paciente redujo muy poquitito su sintomatología, o a veces por las mismas comorbilidades, aunque uno no haya aplicado exposición y prevención de respuesta, el paciente empieza a tener mejoría en calidad de vida. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo. El paciente tiene que ver que le mejora la calidad de vida, y en base a esto, sentirse seguro de que ese tratamiento fue un tratamiento efectivo.
Ahora, aclaro, la recuperación y el levantamiento sintomático, cuando no hay cronicidad, y yo, Tania, no defino la cronicidad en 10 años, como definen muchos, yo la defino en 3 años. Vamos, yo no puedo creer la diferencia que tienen mis pacientes, los padres de mis pacientes con los hijos de mis pacientes. Eso es una maravilla. Y la felicidad de los padres de haberse dado cuenta que el hijo tenía TOC, de haberlo podido inducir a venir a tratamiento antes de que esto genere disfuncionalidad. O sea, un nene que juega acomodando autitos, que no juega con ningún otro chico, que no le importa, que al contrario, el otro chico me molesta, porque me mueve los autitos. O sea, mi juego es poner los autitos en orden. Tengo un papá o una mamá con TOC. ¿Por qué no hacemos flexibilidad? Tratamos de flexibilizarlo a ese paciente. Y eso te asegura, eso sí, hay 100% de levantamiento sintomático y te asegura por muchísimos años que el paciente puede no tener TOC. Te digo, yo tengo ya, como siempre lo digo, ya tengo medio siglo encima, entonces ya voy teniendo ya, al principio los hijos de mis pacientes me impactaron, ahora ya son el casamiento de los hijos de mis pacientes, que ya fueron también pacientes míos, y ver que no tienen TOC, y ya están en edades de universitarios, profesionales, ya están formando sus propias familias. Es hermoso lo que uno puede lograr, pero la cronicidad en el TOC es todo un tema, y lamentablemente los manuales categóricos que tenemos nosotros hacen que tengamos que esperar a la disfuncionalidad para poder diagnosticar. Por eso es tan importante estos estudios que se hacen ahora, de empezar a hacer una evaluación genética para ver quiénes son los pacientes que están en riesgo, y como decía yo recién, de pronto trabajar simplemente en ayudarlos a flexibilizar conductas que empiezan a ser rígidas, que se distingue completamente la rigidez de una conducta o la repetición de una conducta con lo que es aprender una conducta en el niño. Esto es otro tema que me han hecho 1000 veces preguntas. Y yo como sé que en realidad eso es TOC y no es el modo habitual de aprendizaje, por la angustia. O sea, yo si miro una película, muchas veces, cuando alguien me da una mejor, me tiro de cabeza y la vuelvo a mirar un montón de veces, ¿sí? Yo si tengo TOC y estoy mirando una película, me la cortan y yo me angustio, se me acabó el mundo, no hay nada que vos me puedas dar que sea mejor, porque yo eso me daba seguridad, eso era todo. Entonces es simple saber la diferencia, tenemos que ir a buscarla, y realmente el pronóstico de tratamiento, el pronóstico de calidad de vida, el pronóstico de todo es muy distinto, muy distinto. Por eso creo que el avance en trabajar, me sentí muy orgullosa de que me convocaran a la investigación en genética, porque realmente creo, o sea, en mi práctica clínica es otra historia, la de los chicos cuyos padres ya han hecho un buen tratamiento de TOC. Bien, Tania, con respecto a bibliografía, si nos podemos ir a los que están conectados ahora mismo, ir dejando las preguntas para ir cerrando con este punto e ir respondiendo algunas preguntas. Tania, con respecto al libro, tu último libro, ¿qué nos puedes comentar el libro de A ver, ¿qué puedo comentar de ese libro? Ese libro es un libro que escribí con el que era mi marido, que fue mi socio a lo largo de 25 años, que somos los que dirigimos juntos la filial de Estados Unidos, que aprendimos juntos a trabajar, y es realmente el reflejo de nuestros 25 años de experiencia. Nosotros, me parece que el libro es muy interesante porque nosotros comenzamos trabajando con pacientes extremadamente severos, por el estilo de derivación, porque a nosotros siempre nos llegaban los pacientes derivados para el doctor Yashura Tobías o para la doctora Fugen Nesiroglu, con lo cual no eran pacientes que nunca habían recibido tratamiento antes, no eran pacientes, eran siempre pacientes que tenían un nivel de severidad muy elevado. De ahí, aprender a ayudar a esa gente y seguir trabajando con, como dije recién, con pacientes, hasta incluso con los hijos de mis propios pacientes, nos dio a nosotros una experiencia que es, creo yo, poca gente tiene. Ahora actualmente ya tengo 27 años trabajando en esto,
digo, más allá de cuán bueno uno puede ser o no como terapeuta, 27 años, 30 años de experiencia es mucho trabajando en un solo tema y como el TOC. Y creo que el libro lo que demuestra es eso, refleja mucho, aparte la interacción, otro elemento muy importante es que refleja muy bien cómo hacer el trabajo en equipo con un psicólogo y un psiquiatra. Los pacientes nuestros siempre les encantaba decirme, esto me ayudas vos y esto me ayuda Ricardo. O sea, esto ayuda a la psicoterapia y esto ayuda a la farmacología, ¿no? Está explicado, por supuesto, la necesidad de la terapia familiar, está muy bien explicado cómo hacer el tratamiento de un paciente desde un TOC leve hasta un TOC casi delirante, y me parece que eso, pocos libros que tienen, digamos, ese espectro. Y así que, bueno, yo lo recomiendo justamente porque creo que aparte es muy claro en la lectura, no sé, todos me lo han dicho, y básicamente refleja nuestro trabajo de muchos años, con mucha dedicación, porque solamente hemos hecho esto. Así que, y ya estoy preparando uno nuevo, que ese va a ser, Euge Álvarez es una discípula mía. Te acabo de ver tu comentario, Eugenita, gracias, mi amor. El libro también se llama Trastorno Obsesivo Compulsivo, ¿no? Sí. Otro de mis, esto tengo que decirlo, otro de mis grandes orgullos en mi carrera profesional son mis discípulos. A mí me enorgullece mucho que la gente que ha estudiado conmigo no solo haya crecido, sino que siga queriendo estar a mi lado. Creo que ese es un regalo que ellos me dan a mí. Y realmente lo agradezco mucho, y siempre les digo que les agradezco mucho eso, y a su vez el otro gran beneficio que me dio a mí la profesión es la relación con mis pacientes. O sea, es hermoso atender a pacientes con TOC. Lo recomiendo por todos lados, y después cuando termino de decir esto en los congresos, después me escriben mis colegas y me dicen, vos hablás y parece que es fácil. Después uno recibe el paciente con TOC y dice, ¿dónde está Tania? No era tan fácil como decías. Pero con los años se aprende a quererlos, ¿no, Alejandro? Y es un mundo descubrirlos. A ver, aquí hay alguna pregunta. Diferencia entre ritual mental y pensamiento obsesivo. Tania, preguntan por aquí. Bueno, principalmente tenemos que ahí hablar de mecanismo, ¿sí? Todo lo que está del lado, yo en el libro, justamente para poder absorber esto, pongo como 3 componentes en el TOC. El componente cognitivo, el componente afectivo y el componente conductual. En el componente cognitivo está todo aquello que al paciente, más allá de que venga en forma de pensamiento, en forma de imagen o en forma de sensación, se coloca todo aquello que al paciente le da miedo. ¿Sí? Cuando esta imagen, este pensamiento o esta sensación es repetitiva, es egodistónica, es algo que yo intento sacarme de la cabeza y no puedo, ¿sí? Eso se empieza a llamar obsesión, ¿ok? Después yo tengo lo que funciona como componente afectivo, que en realidad en el TOC son 2 sentimientos básicos que hacen a la supervivencia, que es la ansiedad y el asco. La combinación puede darte distrés, pero el distrés no es un sentimiento básico, y es muy importante recordar que ese es el componente que le da amalgama a los otros 2, ¿sí? Y en el componente conductual ponemos todo aquello físico o mental que sea rígido y que yo lo hago con la única idea de generarme alivio sobre el componente afectivo. Entonces, si yo pienso, se me viene a mi mente la palabra homosexualidad, por ejemplo, ¿sí? Y a mí la palabra homosexualidad me genera ansiedad. Y yo después lo que hago es repetirla 4 veces más para calmarme. La palabra homosexualidad en un inicio fue la obsesión, funcionó como obsesión, y cuando la repetí 5 veces es el ritual. ¿Sí? Entonces, la idea es mucho más que buscarle la forma, o sea, que tiene que ser un pensamiento,
La gente lo confunde cuando cree que del lado obsesivo tengo el pensamiento y del lado compulsivo tengo la acción. No. Porque pensar es una acción también. O sea, del lado compulsivo tengo lo consciente, lo que el paciente hace para. Y del lado obsesivo tengo la intrusión, tengo lo que me invade. Lo que yo no quiero y aparece. ¿Queda claro así? Por eso digo que una conducta de evitación, por ejemplo, también es una compulsión, es un hacer. Lo que sí suele suceder, que complica un poco las cosas, es que se da con la cronicidad, el paciente empieza a hacer compulsiones para evitar que la idea obsesiva venga, o sea, para evitar que la sensación de malestar venga. Entonces, por eso yo siempre digo que para saber si es lo que yo tengo es una obsesión o es una compulsión, tengo que saber qué lugar ocupa dentro del círculo vicioso del TOC. O sea, lo que ocupa el lugar de disparador y lo que ocupa el lugar de tranquilizador. Lo que ocupa el lugar de tranquilizador es siempre un acto consciente, ya sea de pensar o de hacer. El tema es que cuando el paciente piensa, va más rápido, entonces muchas veces confunden porque queda todo pegado. ¿Sí? Entonces, pero eso tiene que ver con las neurociencias, o sea, con el cerebro, con el funcionamiento neuronal. No tiene que ver con si es o no eso una obsesión o una compulsión. Tiene que ver con la velocidad. Hay pacientes que, por eso digo, hay pacientes que para evitarse llegar, para pasar por el momento del malestar, ya automáticamente te hacen una conducta de evitación. No voy a pasar cerca de una iglesia porque así evito que me venga la idea de que yo pude haber hecho algo contra lo cual Dios me va a castigar. Entonces, ¿dónde está el pensamiento obsesivo? En el no pasar cerca de la iglesia. Yo creo que un elemento muy fácil también es aprender las preguntas. O sea, cuando un paciente uno le pregunta ¿por qué haces un ritual? El paciente te va a dar su componente afectivo. Te va a decir por ansiedad o por asco. Cuando vos a un paciente le preguntás ¿para qué hace un ritual? Te va a dar la idea obsesiva. Y cuando vos a un paciente le preguntás ¿y entonces qué haces? El paciente te va a hablar de la compulsión. ¿Sí? Y con eso nosotros mismos nos salvamos. Porque si ustedes no tienen armadito esto, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el afecto? ¿Y cuál es la compulsión? No se puede hacer exposición, prevención, respuesta. ¿Verdad, Alejandro? Totalmente, totalmente. La primera idea es el pensamiento intrusivo, lo involuntario que llega, y a partir de ahí lo que haces para calmar cualquier pensamiento, idea, imagen, pues a partir de ahí empieza la compulsión, ¿no? Hay una pregunta por aquí que me acaban de robar el título de uno de mis próximos vídeos, Tania, que es... Bueno. Igual lo voy a hacer, porque está... Dale, entonces no contesto la pregunta, no, porque contesta, si hacemos el vídeo... Bueno, la voy a contestar muy breve, gente, porque viene el vídeo, que va a ser de Alejandro, que realmente, en serio, tengo que volver a repetirlo. Alejandro, sos un excelente, excelente divulgador y profesor de qué es exposición y prevención de respuesta. Sabés llegar a la gente, es impresionante, Alejandro. Te felicito y realmente tengo que decir que gracias a eso un montón de pacientes míos, yo le conté esto, no sé si ya lo dije al aire o en privado nosotros dos, que vienen y me cuentan lo que aprendieron de Alejandro. Es espectacular. Realmente estás haciendo un trabajo fenomenal para la divulgación del buen tratamiento del TOC. Así que no sé si voy a poder contestarla mejor. No, la contestás vos. No, la vas a responder porque quiero ver si estoy bien encaminado. No, no te voy a corregir. Ya te dije que no me necesitas. Al principio del tratamiento, una vez expuesta a lo temido, por ejemplo, algo contaminado, ¿cuánto tiempo debo esperar para prevención y respuesta? Tiempo de duración de prevención y respuesta. Sería la el tiempo que el paciente tiene que sostenerse tocando lo contaminado, si esa es hasta tanto la sensación de ansiedad o de asco desaparezca por sí misma.
no es un tiempo, si quieren que se los mida en tiempo, es aproximadamente la ansiedad, la gente que lo ha estudiado dice que tarda entre 15 y 30 minutos en bajar. Esto es mentira, es mucho menos, ¿sí? En el caso del TOC, porque el paciente sabe, cuando uno lo prepara antes, que su temor no es real. Otra cosa es la ansiedad. Estos tiempos que yo digo son los que lleva un ataque de pánico para que el paciente se recupere, ¿sí? El asco tarda un poquito más en hacer parábola, porque fisiológicamente tiene que pasar primero la respuesta a ser ansiedad y después recién irse. Los patrones fisiológicos del asco son opuestos a los de la ansiedad. Viste que la ansiedad es fisiológicamente el sistema nervioso autónomo. Se eleva el simpático y necesitamos que baje todo aquello simpático con la aparición del parasimpático. En el caso del asco se eleva el parasimpático, entonces necesitamos primero que baje el parasimpático para que suba el simpático, para que el parasimpático vuelva a actuar. Entonces por eso tarda un poquito más. Pero el término general, así para que le quede a la gente, es el tiempo hasta que el paciente siente que el afecto de asco, de ansiedad, se disipó. ¿Y cuánto lleva eso? Depende de cuán bien esté preparado el paciente, depende de cuán buena psicoeducación haya tenido, depende de cuán efectivo y cuánto nivel de severidad tenga el paciente en ese momento. Por ahí es interesante, yo a veces lo mido en que una cosa no se le habla al paciente mientras está expuesto, ¿no? Pero uno, por ejemplo, los ve y están como ensimismados en la situación. Y hay un momento en donde el paciente levanta la cabeza y te busca. En general ahí terminó la exposición, ¿sí? Es cuando el paciente puede, no sé si hay experiencia acá de pacientes, también es como que el paciente cuando está dentro del afecto es como que está ido, está como mirando un punto fijo. Cuando vuelve a conectarse, en general es un buen patrón para que ustedes se den cuenta que ya pasó. Yo lo veo mucho cuando los miro. El paciente empieza de vuelta a dialogarte con la mirada. Pero si no, ustedes le tienen que enseñar qué es eso. A veces me preguntan, bueno, pero me bajó y después me vuelve a subir. Entonces, ¿qué hago? Seguís expuesto hasta que te baje y persista esa bajada, ¿sí? Pero si a veces en un principio un paciente le baja un poquito la ansiedad y quiere cortar la exposición, no está mal. Lo que tiene que tener en claro es la diferencia entre lo que es lo ideal y lo que hacemos para llegar a ese ideal, ¿sí? Por eso yo hablaba de prevención de respuesta parcial también, ¿sí? Entonces, yo puedo, esta vez, ¿sí? Me banco hasta un punto y después intento hacer otra cosa cuando lo hago como tarea. Pero yo tengo que saber que lo correcto es que yo aguante estar tocando el inodoro hasta que se me vaya el miedo. Hasta que el inodoro yo lo esté tocando como lo toca cualquier ser humano, ¿sí? Bien, aquí hay una pregunta, Tania, que nos hacen... Bueno, ¿viste, Alejandro? Quiero ver tu video ahora, porque mi explicación no fue muy... No me parece que es de lo mejor que dije. Esa era la respuesta, claro que sí. A ver, aquí hay una pregunta que... Vale, TOC de amor, Tania. Nosotros por lo menos aquí en España, ¿no? Y mucho afectado en Latinoamérica, con lo que se le llama TOC puro, ¿no? Como sabemos, todo lo que tiene que ver con contenido sin ritual motor y sin ritual mental. Es decir, ahí entraría TOC de homosexualidad, TOC de pederastia, pedofilia, ¿no? TOC de contenido sexual. Recuerdo una pregunta que te hice en uno de los congresos. Yo recuerdo muchas cosas y te las voy a ir sacando. Una pregunta que te hice fue acerca precisamente de esto, del TOC puro, ¿no? Porque en nuestra consulta prácticamente tendremos seguramente el 70-80% de la consulta con afectados con estos tipos de TOC. Es decir, lo que se llama TOC de tipo tabú o TOC con contenido sexual, ¿no? Amor relacional, pederastia, pedofilia, etcétera, etcétera. Te hice esa pregunta y me dijiste, a mi consulta nunca llegan
pues un asesino en serie o un pedófilo, y definitivamente es así. Es decir, cuando la persona viene porque presenta una sintomatología clínica TOC, ¿no? Entonces, ahora aquí han hecho una pregunta de, ¿podrías hablar del TOC de amor? Yo más bien no tanto tan específico del TOC de amor, sino de la sintomatología en TOC puro, según tu experiencia, ¿no? Con respecto a, no tanto a los TOC con ritual motor, contaminación, oroinsimetría, comprobación y tal, sino pues todo lo que tenga que ver con esta... En general, a mi consulta, lo que más me llegan son pacientes con ideas obsesivas de homosexualidad o de violencia, porque en general son las ideas que suelen ser las que más difíciles son de sacar, no son las primeras que aparecen. En general el TOC no debuta con ideas obsesivas de tanto nivel de malestar, ¿no? Acuérdense que el TOC va acompañando el ciclo vital de la persona, el contenido de sus ideas. Entonces es como que no suele ser como que comenzamos con formas más leves y terminan apareciendo. Yo no creo en el TOC puro, en el sentido de que siempre un paciente hace algo en torno a aquello que piensa, por lo cual ese pensamiento se repite, ¿sí? Creo que la idea del TOC puro sería como mucho más parecido, habría que hacer el diagnóstico diferencial con lo que es una rumiación obsesiva del trastorno de personalidad obsesiva, que no necesariamente es TOC. Entonces, si mi paciente viene con la idea de que quiere lastimar a su pareja, y ante esa idea de lastimar a su pareja no hace absolutamente nada, ni siquiera preguntarse, ¿y por qué quiero lastimarlo? ¿Por qué me invade esta idea? Esa idea no podría volver. Entonces, lo que quizás es muy difícil es el poder detectar qué es aquello que el paciente hace que de algún modo le da veracidad a esa primera duda, que hace que esa duda se instale como duda. Porque una cosa es que a mí se me ocurra algo que es un pensamiento intrusivo normal, ¿sí? Y otra cosa es que yo haga de ese pensamiento intrusivo normal una obsesión. Entonces, por lo general, cuando la gente habla de las ideas obsesivas, digamos, que mayor malestar generan, son justamente porque son las más egodistónicas. O sea, cuando yo te decía esto de que a mi consulta no llega un pedófilo, es porque básicamente el paciente con TOC que tiene miedo de haber podido lastimar a un niño sin darse cuenta, lo que no podría jamás soportar es la idea de concretarlo, ¿sí? Entonces, tiene todo, quizás conductas desde no ir a una plaza, desde solamente ir en determinados horarios, de tratar de que todos los chicos con los que él pasa cerca estén con sus madres, de hasta incluso a veces contarle a un policía, ¿no? Yo hice algo, preguntar, reasegurarse con el resto de la gente, ¿no? Soy buena persona, ¿sí? El punto quizás es entender que la gente siempre, para que una duda, un pensamiento intrusivo, se sostenga en el tiempo y vuelva, tiene que hacer algo en favor que tenga que ver con darle veracidad a eso. O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, cuando me dicen esto, les digo, si vos vas caminando por la calle y te gritan el nombre que no es tuyo, vos te das vuelta y decís, no, para, yo no tengo ese nombre, yo tengo este, o seguís caminando. O sea, si yo voy caminando por la calle y gritan Claudia, yo no me doy vuelta y le digo a alguien, no, para, yo no soy Claudia, yo soy Tania, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento le di veracidad a esa idea. Si yo realmente la descarto, simplemente sigo caminando. Entonces, el paciente con TOC siempre algo hizo y sigue haciendo, que quizás no es tan claro como en determinados, o sea, no digo que es por el contenido de la idea, sino que a veces no es tan claro cuando el paciente tiene una comorbilidad con trastorno de personalidad obsesivo, o el paciente sabe algo de terapia cognitiva conductual, o ya hizo algún tratamiento y no funcionó del todo bien, entonces es como que tiene como mucho más, por eso yo decía que a veces la terapia cognitiva funciona como ritual, que es cuando se preguntan, pero ¿y por qué me aparece esto? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo?
¿En qué punto yo lo podría hacer? ¿Sí? Toda esa pregunta es darle veracidad a la idea. Por eso es que, digamos, en una época se hablaba mucho del TOC puro, de obsesivo puro, compulsivo puro, y en la actualidad es como que tendemos más a verlo como que tenemos que encontrar los 3 componentes. Esto, debo decir que es una visión absolutamente personal, ¿sí? Yo, en general, no considero que siempre algo hacen y lo busco y encuentro, ¿sí? Porque, repito, permanecer con un pensamiento intrusivo en la mente, desde el punto de vista del cerebro, es algo que no puede hacer si no tiene algún tipo de reforzador. Entonces, lo que sí muchas veces pasa es que ese reforzador es variable. Por ejemplo, me pasaba una vez con una paciente que me decía, yo no tengo compulsiones, y me discutía. ¿Por qué? Hablando, indagando, ella, cada vez que tenía determinada idea obsesiva de homosexualidad, lo que ella hacía era repetir lo último que había hecho, y eso último siempre era diferente. Entonces esto me lo di cuenta en la consulta, no se dio cuenta ella, porque de pronto yo le abría la puerta y ella tenía que salir y volver a entrar, y después yo le daba un café y lo tenía que volver a batir, y como que estaba tan incorporado y como no ser rígido, ¿sí? La patrón que tenía era que repetía lo último, pero esto fue descubierto en sesión, no fue que ella me lo vino y me lo trajo así, ¿sí? Y el tema del TOC de amores creo que en un momento fue muy bien trabajado. Yo lo que en general veo mucho en mi consulta es más que nada la duda y el incrementar, la exacerbación de la incertidumbre que implica cualquier vínculo afectivo, ¿no? O sea, yo quiero tener la certeza de que yo lo amo y que el otro me ama a mí. Creo que el tema social por eso yo digo que es un factor pronóstico el nivel de funcionalidad de un paciente en el ámbito social, porque es el único área verdaderamente donde la certeza es imposible. Entonces, un paciente con una buena socialización tiene un pronóstico, más allá de la severidad de sus síntomas, que no la tiene un paciente con un bajo nivel de socialización. Una cosa que olvidé nombrar es el tema del ejercicio físico aeróbico, que es muy importante también, como complemento a exposición y prevención de respuesta. ¿Contesté la pregunta? Sí, Tania, gracias. Estoy colocando aquí tus datos de contacto. Vale, pues vamos a ir cerrando. Lo primero, agradecer a la doctora Tania y a todos los participantes, a la doctora Tania por este tiempo. Vamos a ir cerrando para no abusar de hoy domingo del día de descanso de la doctora Tania. Pero muchísimas gracias, Tania, por haber Por favor. el webinar, por haber compartido tanto tus conocimientos, tus valiosas, tanto conocimiento como experiencia, ¿no? Tu día a día. Para toda la comunidad TOC y para con nosotros. Y de verdad agradecido con tu tiempo, ¿no? Porque conversar contigo y tratar el TOC siempre es aprender y siempre es enseñanza. Y no me canso de decirlo. Y gracias a todas las personas. Muchísimas gracias a vos, Alejandro. La verdad que es un honor que me hayas invitado a hacer esto y que sigas diciendo que aprendés de mí, más honor todavía. O sea que, muchas gracias. Encantado. Y los contactos de la doctora Tania los dejo por escrito. www.institutobiobehavioral.com, está en el chat lo que es la página web y lo que es el correo electrónico. Info, de todas maneras, en la descripción del vídeo, este vídeo estará en YouTube de aquí a un rato. Entonces, en la descripción del vídeo está los datos de contacto de la doctora Tania. info@institutobiobehavioral.com.
Ok, en los datos de contacto en el chat están los datos de contacto de la doctora Tania y en la descripción del vídeo abajo también están los datos de contacto de la doctora Tania. Para los afectados que están en Latinoamérica o en Argentina, si quieren contactarla, pues a través del correo y la página web podéis contactarla. El libro Alejandro, una última cosita. Le agradezco también a todos los que están escuchando, pacientes, expacientes, discípulos, exdiscípulos y a los que no conozco también. Y como ya saben, no me olvido de nadie. Pero bueno, no pude nombrarlos a todos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y gracias a vos, Alejandro. Es muy importante el trabajo que estás haciendo. Realmente es fundamental. Gracias. Un abrazo, Tania. Un abrazo muy fuerte. Un beso. Muchas bendiciones. Chao. Gracias. Chao, chao a todos. Chao.